Estás muriendo ahora mismo, y no es una metáfora, no es un drama, es un simple hecho biológico. A cada segundo que pasa, estás literalmente más cerca del final. Pero esto es lo que Alan Watts descubrió, algo que lo cambiará todo. No solo estás muriendo físicamente, estás muriendo emocionalmente, espiritualmente, experiencialmente, porque el miedo a la muerte no solo trata de morir, trata de vivir, y la forma en que evitas la muerte es exactamente la forma en que evitas la vida. Watts percibió algo que suena imposible al principio, pero después cobra un sentido total. Las personas que más temen a la muerte son las que menos viven, las que más se protegen del fin, son las que más desaprovechan el camino, las que más se preocupan por la seguridad, son las que menos intensidad experimentan. ¿Lo has notado? Las mismas personas que revisan 5 veces si han cerrado la puerta con llave, son las que nunca se arriesgan en relaciones profundas, las que ahorran obsesivamente para el futuro, son las que nunca invierten energía en el presente, las que tienen un seguro para todo, son las que nunca hacen nada que valga la pena asegurar. ¿Coincidencia o patrón? Watts vio el patrón, y cuando entiendes este patrón, cuando realmente comprendes esta conexión, todo lo que crees sobre la vida y la muerte se invierte, porque la verdad es esta: no tienes miedo a la muerte, tienes miedo a la vida, miedo a la intensidad, miedo a la vulnerabilidad, miedo a lo desconocido, miedo a sentirlo todo completamente. Y usas el miedo a la muerte como la excusa perfecta para nunca vivir de verdad. Piénsalo conmigo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque era arriesgado? ¿Cuántas conversaciones importantes has evitado porque podrían salir mal? ¿Cuántas experiencias has rechazado porque podrían ser peligrosas? ¿Y cuántas de esas cosas realmente tenían que ver con la muerte física? ¿Y cuántas tenían que ver con la muerte emocional, con el riesgo de sentirse rechazado, con el riesgo de sentirse vulnerable, con el riesgo de sentirse completamente vivo? Watts tenía una frase que parece cruel al principio, pero luego se revela como pura compasión. Decía: la mayoría de las personas mueren a los 20 años, solo las entierran a los 80. ¿Cruel o verdadero? ¿Cuántas personas conoces que dejaron de crecer hace décadas, que dejaron de sorprenderse, que dejaron de sentir curiosidad genuina por algo, que están biológicamente vivas, pero experiencialmente muertas? Y aquí está la ironía devastadora. En el intento de evitar la muerte, evitaron la vida. En el intento de permanecer seguros, se volvieron invisibles. En el intento de durar para siempre, dejaron de existir ahora. Watts llamaba a esto la paradoja del superviviente muerto. Personas que sobreviven tanto, que olvidan por qué vale la pena sobrevivir. Pero hay una salida que no implica negar la muerte, que no implica fingir que vas a vivir para siempre, que no implica ilusiones de control o fantasías de seguridad. La salida implica hacer exactamente lo contrario: abrazar completamente el hecho de que vas a morir, no como una rendición desesperada, no como depresión existencial, no como nihilismo destructivo, sino como una liberación radical. Porque cuando realmente lo aceptas, cuando genuinamente comprendes que tu muerte es segura, algo extraordinario sucede. Dejas de intentar controlar lo incontrolable y comienzas a vivir lo vivible. Dejas de ahorrar vida para un futuro que puede que nunca llegue y comienzas a gastar vida en el presente, que es lo único que realmente tienes. Dejas de evitar la intensidad por miedo a la pérdida y comienzas a abrazar la intensidad como antídoto contra el desperdicio. Watts descubrió esto de la manera más personal posible. Pasó años luchando contra la ansiedad existencial,
años intentando encontrar garantías de permanencia, años buscando formas de sentirse seguro en un universo que es fundamentalmente inseguro. Y luego tuvo una revelación que lo cambió todo. La revelación fue simple, brutal, liberadora. Se dio cuenta de que estaba intentando evitar algo que ya estaba sucediendo. Estaba luchando contra algo que ya había aceptado. Tenía miedo de algo que ya era realidad, porque la muerte no es un evento futuro, es un proceso presente. No vas a morir. Estás muriendo. Ahora. Siempre has estado. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo absorbes, el miedo pierde el poder. Porque no tiene sentido tener miedo de algo que ya es verdad. Es como tener miedo de estar mojado mientras estás debajo de la lluvia. La lluvia ya comenzó, ya estás mojado. La única pregunta es, ¿te quedarás parado intentando mantenerte seco o bailarás bajo la lluvia? Tu muerte ya comenzó, ya estás muriendo. La única pregunta es, ¿te quedarás parado intentando evitar vivir o bailarás con la vida? Y aquí es donde Watts hizo el descubrimiento más revolucionario. Se dio cuenta de que la muerte no es lo opuesto a la vida. La muerte es lo que hace posible la vida. Sin muerte, nada tendría valor. Sin finitud, nada sería precioso. Sin limitación temporal, nada sería urgente. La muerte no es enemiga de la vida, es la maestra de la vida. Y te está enseñando una lección específica, una lección que la mayoría de las personas pasan toda su vida intentando no aprender. La lección es esta: tienes tiempo limitado, úsalo. Tienes energía limitada, gástalas. Tienes oportunidades limitadas, aprovéchalas. Tienes una cantidad finita de momentos para sentir amor, para experimentar la belleza, para crear algo significativo, para conectarte profundamente con otro ser humano. La muerte te lo recuerda a cada segundo, no como una amenaza, como una invitación. Invitación para dejar de perder el tiempo con cosas que no importan. Invitación para dejar de ahorrar energía para momentos perfectos que nunca llegan. Invitación para dejar de posponer la vida para cuando te sientas preparado. Porque nunca te vas a sentir preparado. La preparación es una ilusión de control, y el control es una ilusión de permanencia. Y la permanencia es la fantasía que mata más vitalidad que cualquier enfermedad. Watts tenía un ejercicio específico para esto. Lo llamaba contemplación de la mortalidad inminente. La idea era simple. Todos los días, durante 5 minutos, recuerdas conscientemente que estás muriendo. No de forma mórbida, no de forma depresiva, sino de forma fáctica. Estoy muriendo ahora mismo. Este momento es irreversible. Esta conversación nunca volverá a suceder exactamente así. Esta sensación nunca volverá a ser exactamente la misma. Esta oportunidad de estar presente se está deshaciendo mientras sucede. Y entonces te preguntas, ¿cómo cambia esto lo que elijo hacer ahora? Y algo fascinante comienza a suceder. Cosas que parecían importantes dejan de parecer importantes. Preocupaciones que consumían energía pierden fuerza. Miedos que impedían la acción se revelan como una simple bruma. Y cosas que estabas dejando para mañana de repente se vuelven urgentes. Conversaciones que evitabas se hacen necesarias. Experiencias que ahorrabas para más adelante se convierten en prioridades. No porque tengas prisa, sino porque tienes claridad. Claridad sobre lo que realmente importa cuando el tiempo es limitado. Claridad sobre dónde vale la pena invertir energía cuando la energía es finita. Claridad sobre quién merece tu atención cuando la atención es tu recurso más valioso. La muerte se convierte en tu asesora existencial, tu guía de prioridades, tu maestra del valor, y percibes algo que parece imposible, pero que Alan Watts
Prometía que era verdad. Cuando dejas de evitar la muerte, dejas de evitar la vida. Cuando aceptas la finitud, abrazas la intensidad. Cuando haces las paces con el final, finalmente comienzas. Pero hay algo aún más profundo en este descubrimiento de Alan Watts. Algo sobre cómo aceptar la muerte no solo cambia lo que haces, sino que transforma quién eres. Y esa transformación, esa es la verdadera liberación que pocos descubren. Porque aceptar la muerte no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Alan Watts percibió algo revolucionario, que la mayor parte de tu personalidad no eres realmente tú. Es una construcción de protección, una armadura psicológica desarrollada específicamente para evitar la muerte, el rechazo, la vulnerabilidad. Él lo llamaba ego de supervivencia. Y aquí está el descubrimiento impactante. Ese ego de supervivencia no te está protegiendo de la muerte, te está protegiendo de la vida. Porque la vida real implica riesgo. La vida real implica vulnerabilidad. La vida real implica la posibilidad constante de pérdida. Y tu ego de supervivencia no puede tolerarlo. Así que construye una versión de ti que es segura. Una versión que evita la intensidad. Una versión que elige la previsibilidad en lugar de la autenticidad. Una versión que prefiere el control en lugar de la conexión. Una versión que no eres tú. Piensa conmigo, ¿cuántas de tus decisiones son realmente tuyas? ¿Y cuántas son de tu ego de supervivencia intentando evitar el malestar? ¿Elegiste ese trabajo porque lo amas o porque es seguro? ¿Mantienes esa relación porque conecta o porque es familiar? ¿Evitas ciertas conversaciones porque no importan o porque pueden doler? ¿Cuántas veces no has dicho lo que realmente sentías porque era arriesgado? ¿Cuántas veces no has hecho lo que querías porque era incierto? ¿Cuántas veces no has sido quien realmente eres porque era peligroso? ¿Y cuál era el peligro real? ¿Muerte física o la muerte del ego que construiste para protegerte? Alan Watts descubrió que existe una diferencia brutal entre morir y dejar morir. Morir es involuntario. Dejar morir es una elección. Y cuando eliges dejar morir las partes de ti que existen solo para evitar la vida, algo extraordinario nace, tu yo auténtico. No el yo que crees que deberías ser. No el yo que los demás esperan que seas. No el yo que es seguro o conveniente o socialmente aprobado. El yo que realmente eres cuando dejas de intentar protegerte de estar vivo. Y ese yo es increíblemente poderoso porque no tiene miedo a la finitud. Abraza la finitud como combustible. No evita la intensidad. Busca la intensidad como una forma de honrar el tiempo limitado. No ahorra energía para una seguridad futura. Invierte energía en el significado presente. Alan Watts tenía una técnica específica para encontrar ese yo auténtico. La llamaba muerte del ego controlador. La idea era simple pero profunda. Cada día identificas una forma específica en que tu ego de supervivencia está limitando tu vida. Y entonces, conscientemente, dejas que esa forma muera. Miedo al juicio, dices tu verdad y dejas que el miedo muera. Necesidad de aprobación, actúas en base a tus valores y dejas que la necesidad muera. Compulsión por el control, te entregas al flujo de la experiencia y dejas que la compulsión muera. No se trata de volverse irresponsable, se trata de volverse responsivo a la vida en lugar de reactivo al miedo. Y cuando haces esto, cuando practicas esta muerte consciente de las partes de ti que existen solo para evitar la vida, algo milagroso sucede. Comienzas a resucitar, no físicamente, experiencialmente. Los colores se vuelven más vívidos, las sensaciones se vuelven más intensas, las conversaciones se vuelven más reales, los momentos se vuelven más preciosos.
comienzas a sentir de nuevo, realmente sentir, y te das cuenta de que has pasado años anestesiado, años evitando no solo el dolor, sino también el placer, no solo la tristeza, sino también la alegría, no solo el miedo, sino también el éxtasis, porque tu ego de supervivencia no distingue entre emociones buenas y malas. Simplemente ve la intensidad como un peligro, y para evitar el peligro, evita estar vivo. Pero cuando dejas morir a ese ego controlador, cuando dejas de intentar protegerte de sentir completamente toda la paleta emocional de la existencia humana se abre para ti, y percibes algo que suena imposible, pero que es absolutamente verdadero. No estabas vivo antes, estabas sobreviviendo. Alan Watts descubrió que existe una diferencia fundamental entre estos dos estados. La supervivencia se trata de durar. La vida se trata de intensidad. La supervivencia se trata de evitar problemas. La vida se trata de abrazar experiencias. La supervivencia se trata de mantener el status quo. La vida se trata de crecimiento constante. La supervivencia se trata de seguridad. La vida se trata de significado. Y aquí está la ironía final. Cuando dejas de intentar sobrevivir, finalmente comienzas a vivir. Y cuando finalmente comienzas a vivir, descubres que ya no tienes miedo de morir, porque no puedes tener miedo de perder algo que estás usando completamente. No puedes arrepentirte de desperdiciar algo en lo que estás invirtiendo totalmente. No puedes lamentarte de no haber vivido cuando cada momento se vive con intensidad total. La muerte pierde el terror porque la vida gana significado. Y Alan Watts llevó esto aún más lejos. Descubrió que cuando aceptas completamente tu mortalidad, cuando abrazas totalmente tu finitud, accedes a algo que él llamaba inmortalidad experiencial, no inmortalidad literal, inmortalidad vivencial. La sensación de que cada momento completamente vivido se vuelve eterno, no en el sentido de durar para siempre, sino en el sentido de contener infinidad. Un momento de amor real contiene eternidad. Un momento de belleza genuina trasciende el tiempo. Un momento de conexión auténtica se vuelve atemporal. Y cuando vives la vida de esta manera, cuando cada experiencia es completa, total, absolutamente presente, la cantidad de vida se vuelve irrelevante. Porque la calidad de vida es infinita. Alan Watts llamaba a esto la muerte que libera la vida eterna. No vida eterna en el futuro, vida eterna, ahora. Y aquí es donde su descubrimiento se vuelve práctico, donde la filosofía se transforma en herramienta de transformación diaria. Alan Watts desarrolló lo que él llamaba los 3 tipos de muerte liberadora. Primero, muerte de la necesidad de permanencia. Aceptar que todo pasa, que nada dura, que la impermanencia no es un defecto de la existencia, es la característica que hace la existencia preciosa. Segundo, muerte de la ilusión de control. Reconocer que puedes influir, pero no controlar, que la seguridad absoluta es una fantasía, que la incertidumbre no es un problema a resolver, es un contexto a navegar. Tercero, muerte de la identidad protegida. Dejar morir las versiones de ti que existen solo para evitar el malestar. Permitir que tu yo auténtico emerja, aunque sea vulnerable, aunque sea incierto, aunque sea intenso. Y cuando practicas estas 3 muertes conscientemente, algo que parecía imposible se vuelve inevitable. Dejas de tener miedo a la vida, porque dejas de tener miedo a la muerte. No porque la muerte no sea real, sino porque la vida se vuelve tan real que la muerte pierde el poder de paralizarte. Y entonces Watts hizo una pregunta que lo cambia todo. Una pregunta que te fuerza a confrontar la verdad sobre cómo has vivido. Antes de revelar esa pregunta, dime en los comentarios, ¿qué parte de ti
ha estado muriendo lentamente porque tienes miedo de vivir completamente? ¿Qué aspecto de tu personalidad auténtica has sacrificado en nombre de la seguridad? Porque cuando identifiques esa parte, cuando reconozcas lo que ha estado muriendo dentro de ti, entenderás por qué Watts creía que aceptar la muerte es el único camino a la resurrección completa. Su pregunta era simple, devastadora, liberadora. Si estuvieras seguro de que morirías en un año, ¿qué harías diferente? Y la siguiente pregunta es aún más poderosa. ¿Por qué no lo estás haciendo ahora? Esa pregunta, esa simple pregunta, destruye todas las excusas que usas para posponer la vida. Porque la verdad es que ya sabes que vas a morir. Siempre lo has sabido. Solo finges que es en un futuro distante y abstracto. Pero Watts te forzaba a encarar la realidad. Si tuvieras un año, dejarías de malgastar el tiempo con dramas insignificantes. Dejarías de posponer conversaciones importantes. Dejarías de ahorrar amor para cuando te sintieras seguro. Vivirías con urgencia, con prioridades claras, con intensidad total. Y la pregunta devastadora es, ¿por qué necesitas la inminencia de la muerte para vivir de esa manera? ¿Por qué no puedes vivir así ahora, cuando aún tienes tiempo? Watts descubrió que esa pregunta revela algo brutal sobre cómo tratamos nuestra propia existencia. Tratamos la vida como si fuera infinita, cuando es claramente finita. Tratamos el tiempo como si fuera abundante, cuando es evidentemente limitado. Tratamos las oportunidades como si fueran renovables, cuando son únicamente preciosas. Y este tratamiento erróneo, esta ilusión de abundancia infinita, es lo que mata nuestra vitalidad, porque cuando crees que tienes tiempo infinito, desperdicias tiempo real. Cuando crees que las oportunidades son infinitas, desperdicias oportunidades reales. Cuando crees que el amor es abundante, desperdicias momentos reales de conexión. Pero cuando aceptas la finitud, cuando abrazas la limitación, cuando reconoces la escasez, todo cambia. De repente cada conversación importa, cada momento tiene peso, cada elección tiene consecuencia, y dejas de vivir como si tuvieras vidas infinitas para experimentar, porque solo tienes una. Watts desarrolló una práctica específica para esto. La llamaba vivir desde el final. La idea era revolucionaria. En vez de vivir como si la muerte fuera un evento futuro distante, vives como si la muerte fuera una realidad presente constante. No de forma mórbida, de forma liberadora. Porque cuando vives desde el final, vives con claridad desde el principio. Dejas de confundir urgente con importante. Dejas de confundir ocupado con productivo. Dejas de confundir movimiento con progreso y comienzas a distinguir entre lo que realmente importa y lo que es solo ruido. Watts probó esto durante años y descubrió algo que cambió completamente cómo vivía. Cuando vives desde el final, dejas de tener miedo al medio. El miedo al rechazo se vuelve irrelevante. Porque el rechazo es temporal, pero el arrepentimiento de no intentarlo es permanente. El miedo al fracaso pierde fuerza, porque el fracaso es experiencia, pero no intentarlo es un desperdicio. El miedo al juicio desaparece, porque la opinión de los demás es pasajera, pero la traición a uno mismo es eterna. Y percibes algo que parece obvio después, pero es revolucionario cuando sucede. La muerte no es lo que deberías temer. El desperdicio sí. No morir antes de realizar todo lo que viniste a hacer, no desperdiciar los dones que trajiste, no ahorrar el amor que viniste a dar, no esconder la autenticidad que viniste a expresar. Y cuando entiendes esto, cuando esta comprensión penetra no solo tu mente, sino tus células, resucitas, no metafóricamente, literalmente, resucitas para la vida que estabas posponiendo,
para las conversaciones que estabas evitando, para las experiencias que estabas ahorrando, para la persona que estabas escondiendo. Y algo extraordinario sucede, no solo contigo, con todos a tu alrededor. Porque cuando dejas de tener miedo de estar vivo, das permiso a otros para dejar de tener miedo también. Cuando dejas de ahorrar autenticidad, inspiras a otros a dejar de ahorrar también. Cuando dejas de posponer la intensidad, invitas a otros a dejar de posponer también. Tu coraje se vuelve contagioso. Watts observó esto repetidamente. Personas que aceptaban completamente su mortalidad se convertían en catalizadores de vitalidad para otros, no porque predicaran sobre la muerte, sino porque vivían intensamente, no porque hablaran sobre la finitud, sino porque invertían energía completamente, no porque tuvieran miedo del final, sino porque honraban el presente. Y esa es la verdadera inmortalidad que Watts descubrió. No vivir para siempre, sino vivir de forma que inspire a otros a vivir más completamente, vivir de forma que cada persona que cruce tu camino salga un poco más viva, vivir de forma que tu existencia se multiplique a través de la vitalidad que despiertas en otros. Y cuando vives así, cuando realmente vives así, la muerte pierde completamente el terror, porque no puedes lamentar una vida que fue completamente vivida. No puedes arrepentirte de la energía que fue totalmente invertida. No puedes temer perder algo que fue completamente experimentado. Watts tenía una frase final sobre esto, una frase que resume toda su filosofía sobre la muerte y la vida. Decía: la muerte es solo el final de la historia, pero si no has vivido la historia, ¿cuál es el sentido del final? Y la pregunta se convierte en: ¿qué historia estás escribiendo? ¿Una historia de supervivencia segura? ¿O una historia de vida intensa? ¿Una historia de protección constante? ¿O una historia de audaz apertura? ¿Una historia de economía emocional? ¿O una historia de inversión total? Porque aquí está la verdad que lo cambia todo. No estás intentando evitar la muerte para vivir más. Estás evitando la vida para morir menos. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que deberías estar haciendo. Deberías estar viviendo tanto que la muerte se convierta solo en una transición natural, no una interrupción trágica. Viviendo tan completamente que cuando llegue la hora, puedas mirar atrás sin arrepentimientos, mirar hacia adelante sin miedo y estar presente en el momento de la transición con paz total, porque has aprovechado bien el tiempo que tuviste, porque has amado completamente a las personas que conociste, porque has expresado auténticamente quién eras realmente, porque no has desperdiciado ni un solo día intentando estar seguro, en lugar de ser real. Y cuando llegas a ese punto, cuando vives de esa manera, percibes algo que Alan Watts prometía que era verdad. La muerte no es lo opuesto a la vida. La muerte es la maestra que te enseña a vivir y te está enseñando ahora, en este momento, a través de la limitación del tiempo, a través de la finitud de la energía, a través de la escasez de oportunidades. Ella está susurrando: aprovecha bien lo que tienes, ama completamente mientras puedas, sé auténtico antes de que sea demasiado tarde. Y la única pregunta que importa es: ¿estás escuchando? Te estás muriendo ahora mismo, pero ahora sabes que eso no es un problema, es un regalo. El regalo que te recuerda que cada segundo importa, que cada elección tiene peso, que cada momento es irreversible y por eso infinitamente precioso. El regalo que te libera de preocupaciones pequeñas, de miedos insignificantes, de economías innecesarias. El regalo que te invita a vivir como si cada día fuera el último. Porque un día lo será, y cuando ese día llegue, no tendrás miedo. Estarás agradecido por haber vivido completamente, por haber amado intensamente, por haber sido auténticamente quien viniste a ser.
agradecido por haber entendido que la muerte no es enemiga de la vida, es la musa que inspira a la vida a ser vivida magníficamente. Y ahora que lo sabes, ahora que realmente lo entiendes, la pregunta final es simple. ¿Qué historia vas a escribir con el tiempo que te queda? ¿Qué vida vas a vivir con la energía que tienes? ¿Qué persona vas a ser con las oportunidades que te quedan? Porque te estás muriendo ahora mismo. Y eso es lo más libertador que puede sucederte. Aprovecha bien esa libertad.